invitado de esta mañana en Somos Argentina, que es Roberto Feletti, economista y exsecretario de Comercio Interior de la Nación. ¿Cómo estás, Roberto? Acá Úrsula, Julián y Verónica, te saludamos. Hola Úrsula, hola Julián, hola Verónica, un saludo a la audiencia, buen día. Buen día. Bueno, primero, ¿cómo estamos, Roberto? Y me parece que estamos atravesando el momento en que el modelo se despliega, se muestra. Es decir, por un lado una economía que el INDEC define como en crecimiento, con 4,4% para el 2025, y por el otro lado, destrucción de puestos de trabajo, caída de la actividad, es decir, un modelo bien abierto, donde los que gana es, y lo dice el propio INDEC, no yo, especulación financiera, producción primaria, pierde construcción, pierde comercio, pierde industria. Clarito. Actividad real comprimida, gana la especulación financiera y la producción primaria. Y una crisis muy fuerte en el empleo, tanto por la pérdida salarial, o sea, por la política de ingresos, como por los puestos de trabajo del empleo formal, del empleo registrado, del empleo con derechos. ¿Sí? Sí. Que se encubre con un alto grado de precariedad y... Sí. El otro día Carolina Rueda citó una cifra midiendo el empleo precario más el desempleo abierto y daba 14% de desempleo. Es una cifra que no se veía desde mediados de los 90, ya casi 30 años. Entonces, lo que estamos es en el momento de afirmación del modelo. Este es el modelo. Bueno, la reforma laboral también es un poco, ¿no? La coronación del modelo que pretende Javier Milei. Sí, aparte se afirma y lo definen. El otro punto es que estás en la fricción de la sustentabilidad macroeconómica del modelo. Esa es la economía real. Gana la especulación financiera, la producción primaria, pierde industria, comercio y construcción, el empleo pierde, los salarios pierden. Después vamos a la sustentabilidad macroeconómica y bueno, no recibieron el apoyo de Trump que ellos esperaban. Y entonces empiezan los problemas. Los 20.000 millones de dólares que prometieron antes de las elecciones de octubre, que le iban a dar para asegurar el programa financiero, no se los dieron. Y ahora lo tenemos a un Toto Caputo que está suplicando que saquen los dólares del colchón. Ya me da pena, ya no sabe cómo pedirlos los dólares. Bueno, eso lo que te marca es la debilidad macroeconómica de este tipo de modelos. Este es un modelo, insisto, yo no en vano cito 30 años atrás, año 96, 97, 98, la economía creció y el desempleo estaba en el 15%. Claro. Y esto es exactamente lo mismo. La economía crece y el desempleo está en torno al 14-15%. Ahora, también como en la convertibilidad, empiezan a mostrarse, la convertibilidad tenía bases más sólidas para ser justos con Menem. En este proceso es un proceso muy endeble, muy agarrado con alfileres. Esto que están haciendo, la inocencia fiscal, es casi le podría uno decir al gobierno que la inocencia te valga, porque es poco que la gente vaya, y es raro que alguien vaya a ir a depositar los dólares que tiene el colchón en una caja de seguridad, no declarado, probablemente al banco, así alegremente. No, además teniendo la historia del corralito, quienes tenemos algunos años, ¿no? Y además que los bancos, y no sé los directores de los bancos públicos, allá ellos, con sus responsabilidades, pero los bancos privados, ninguno va a dejar de denunciar un depósito en efectivo voluminoso como operación sospechosa. No van a correr ese riesgo. Por más que haya una ley acá que lo diga, es una ley que rompe los estándares internacionales de lavado de activos. No sabía eso. ¿Y cuál sería el riesgo de no denunciarlo, Roberto? Y los riesgos a futuro son que si vos te topás, si te topás con alguien, por eso tampoco quiero estigmatizar a la ciudadanía. No, pero alguien que dólares y la ahorró. Si vos te topás con alguien que retiró parte de sus ahorros, de sus ingresos. Vendió una casa y la quedó ahí. Se defendió como pudo y bueno, lo puso y probablemente no pase nada. Pero si vos te empezás a topar con un aparato de blanqueo de dinero estructurado donde te mandan, no sé, 30 tipos con $100.000 en distintas ventanillas
a que los pongan. Y yo creo que es raro, sobre todo un banco extranjero, que no lo cite al Banco Central como operación sospechosa y no lo cite como operación sospechosa, si es extranjero, a su casa matriz en el exterior. Vos pensás que en Estados Unidos casi todos los pequeños y medianos agentes económicos de la Argentina, ya no te digo los grandes obviamente, tienen una cuenta en Nueva York blanca, que usan para pagar importaciones, que usan para inclusive comprar ADRs en Wall Street, digo, todo el movimiento normal. Si reciben una denuncia de esas en Estados Unidos, le van a empezar a pedir certificación de fondos, origen de los fondos. Y si se pone espeso, le pueden cerrar la cuenta. Y si se pone más espeso, le pueden revocar la visa para ingresar al país. Entonces no es tan sencillo esto que yo... Por eso no está funcionando, digamos. Digo, nadie se acercó, pero ¿a vos no te parece, Roberto, que el tema de que esté llorando dólares del colchón, Caputo habla en sí? Habla que es la denuncia, claro. Sí. Habla que ellos tienen un vencimiento fuerte en julio de cerca de 6.000 millones de dólares, que las reservas que han juntado no alcanzan, que está bien que el agro tiene una cosecha excepcional, pero como siempre pasa con el amable sector agropecuario en estos tiempos, te liquido pero me bajas las retenciones, te liquido pero me devaluás, porque yo este tipo de cambio no me sirve. Bueno, todo este tipo de cosas son las que están mostrando la debilidad macro del modelo. Roberto, están mostrando los aspectos más débiles del modelo. Claro. Y después también un enfrentamiento fuerte con, entre comillas, burguesía nacional del presidente. Ahora vamos a ir. Una burguesía nacional es la del campo. Una burguesía nacional es la que te dice, bueno, pero te liquido, pero quiero más dólar, quiero menos retenciones. Y otra son las empresas industriales, Don Chatarrín y Tomita. Bueno. Y en ese contexto, Roberto, a propósito de en el mundo se habla de una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Este gobierno depende mucho de los Estados Unidos porque ha ido a pedirle al tío Scott Bessent, a Donald Trump, etc. Sin embargo, la economía está abierta indiscriminadamente, ingresan de todo tipo de manufacturas chinas, autos chinos. ¿Cómo compatibiliza esto el gobierno? ¿Le puede traer problemas al gobierno de Javier Milei este vínculo con Estados Unidos? Es esquizofrénico. Este doble juego, este doble estándar. Es una cosa, y sí, es una cosa esquizofrénica, porque vos dependés financieramente del apoyo norteamericano, que como te digo antes, quiero ratificarlo, después de la elección se lo empezó a retasear. Claro. Del aspecto financiero. Pero por el otro es real, como vos bien decís, que vos en una economía abierta como esta, lo que tenés es una avalancha de productos chinos. ¿Por qué? Porque el proteccionismo de Trump le cierra a China la cuarta parte de la demanda global. Entonces es lógico que tenga stocks acumulados. Además, la guerra lo que va provocando son posturas proteccionistas en todo el mundo. Vuelvo al tema con mi menemismo tardío. Cuando Menem hace una apertura, en los 90, había una necesidad de modernización económica y era un mundo en paz. Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, el comercio internacional se expandía, vos tenías que acceder al complejo electrónico, lo hiciste de un modo subordinado, pero lo hiciste, y la apertura hasta te diría tenía algún grado, no después como lo hicieron, pero algún grado de razón. Esto no, esto es un mundo en guerra, es un mundo proteccionista, es un mundo de bloques, que vos tenés que pertenecer a un bloque, los bloques comercian hoy intrabloques. Claro. Una apertura indiscriminada lo que hace es que los chinos te vuelquen su stock y entonces los dólares de vaca muerta, porque dicen muchos analistas, sí, pero en otro momento una apertura de esta hubiera provocado una situación cambiaria, pero ahora tenemos los dólares, entonces los dólares de vaca muerta son para comprar productos chinos.
Con lo cual a los norteamericanos no les causa mucha gracia. Claro. Roberto, vos también sos de los que creen que la diferencia con esta relación carnal, como se solía decir, de Menem con Estados Unidos, era con el país Estados Unidos, más allá de quién estuviera a la cabeza de la presidencia, y en cambio, con el tema de Milei es trumpista, y Trump tiene un montón de quilombos, digo, más allá además de la guerra, lo persiguen los archivos Epstein, lo persigue el ICE para mucha de la comunidad y de la sociedad norteamericana, y que es tan íntima la relación que cayendo Trump podría ser un coletazo para Javier Milei. Sin duda, un deterioro de Trump, una derrota de Trump en las elecciones de medio término de noviembre, una crisis en sus bloques parlamentarios, que hoy tiene mayoría en ambas cámaras, podría realmente provocar una desestabilización de Trump. Incluso algunos en extremo hablan de un impeachment, de un juicio político. Pero es real que un deterioro político de Trump puede complicar a la Argentina. Okay. Sin duda, el gobierno de Milei, sin duda. Sin duda, porque va a habilitar esto que Pichetto eufemísticamente ha dado en llamar el Frente Nacional. Va a habilitar que distintos actores políticos y económicos, porque yo no dudo que detrás de esas palabras de Pichetto está Techint, está Loar, no tengo dudas, va a habilitar el armado de un frente opositor muy amplio a Milei. Claro. Y en remedio de lo que puede pasar en Estados Unidos, porque inclusive hay voces del Partido Republicano que se han alzado contra Trump. Sí. Eso es un tema. El otro tema respecto a la integración con Estados Unidos es la historia que nunca fue, la historia de amor que nunca fue. Sí. Somos muy parecidos. Nunca, si vos mirás, y un poco que hablamos de las élites, los grupos económicos nacionales, de origen nacional, de la dictadura para acá, fueron articulando con grupos europeos o grupos brasileños predominantes. Brasileños después del no al ALCA y europeos en la década del 90, y buscaron alternativas. Todo el proceso privatizador estuvo surcado por una fuerte presencia europea, predominantemente española. Digo, nunca llegó acá un bloque de poder norteamericano, más allá que hay empresas norteamericanas poderosas, que en los 60 con las visiones desarrollistas invirtieron el capital industrial. Nunca hubo una integración, ni tampoco lo hubo a través de su comercio, de su intercambio importante con los Estados Unidos, o determinante, lo que pudo haber sido la integración con el Imperio Británico, por ejemplo. Sí. Roberto, quería retomar esto de las élites. Vos te escribiste un libro que es de Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas. Mencionamos que siempre son las mismas, ¿no? Es decir, desde que conocemos Argentina. Esta es mi opinión, corregime si me equivoco. Lo que yo noto es que ahora la UIA, como vos decías, con Roca, con Techint, con Aluar, que son tanto en chatarrín, es decir, que son muy insultados y muy vapuleados por el presidente de la Nación, sacaron un comunicado diciendo, che, trátennos bien, pero en sus números realmente no les está yendo bien a estas élites que sí bancaron en un comienzo, ahí como yo digo, encerrando a Milei en el Hotel Libertador y escribiéndole la agenda de lo que iba a ser su presidencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas élites que, a pesar de que se ven totalmente perjudicadas con las decisiones de Javier Milei, siguen bancándolo de alguna manera, o no son de armas tomar y de defender de alguna manera el país o sus propias empresas, ¿no? Porque uno pareciera que hasta ni les interesa. Me parece que ellos no han podido nunca, y Macri es el ejemplo emblemático de su fracaso. Si vos buscas una bandera de ese fracaso, se llama Mauricio Macri. No han podido nunca afirmar un modelo de país conservador. Nunca han podido, al modelo chileno, al estilo chileno, o inclusive brasileño, porque los brasileños, la industria brasileña es bastante conservadora, no han podido generar un modelo de país estable, con una pauta distributiva regresiva, con cierta legitimación de largo plazo de política de Estado, que sostuviera el modelo, porque siempre primó la inmediatez y la fuga, endeudamiento y fuga. Digo, el ejemplo de Macri. Macri recibe un país desendeudado, tiene una oferta de divisas del exterior
que este mismo ministro se encarga de gestionar, enorme, 65.000 millones de dólares, después tiene 45.000 millones de dólares el fondo y no pudo pasar de la primera vuelta electoral. Claro. Eso habla de... y trató de disciplinarlo con lo que hoy está de nuevo de moda, la causa de los cuadernos, y metió a media cantidad de empresas ahí. Bueno, es una inviabilidad política y económica de construir un país estable, permanente, de reinvertir sus excedentes, sus utilidades en el país, de acordar con la política escenarios favorables. Y bueno, hoy se encuentran con una ofensiva muy parecida a lo que ocurrió, volvemos al tema de la segunda mitad de los 90, del sector extranjero, de los fondos de inversión extranjera con capital, que bueno, que ven que Argentina ha abierto un escenario de negocios enorme a partir de la producción primaria y los empiezan a desplazar de esos negocios. Y ellos invirtieron todo su capital político en la reforma laboral, las bajas impositivas progresivas. Ahora se dan cuenta que este escenario que emerge de producción primaria y especulación financiera no los tiene como sujetos ganadores. No, claro. Y bueno, y tarde piaste, decían en el norte del país, quiero decir, y ahora empieza la desesperación. Claro. Y por el otro lado se encuentran con un peronismo muy desarticulado, muy desarticulado en cuanto a proyecto nacional, que no les permite tomar fila por algún lado. Colocarlos en competitividad electoral, claro, donde tenés un presidente que se da el lujo de ponerles apodos, burlarse de ellos, no firmar la fusión de Clarín Telefónica, digo, y por el otro sí, existe BlackRock, existe Pinco, claro, están haciendo negocios que participan comprando capital accionario de empresas. Bueno, están viendo con preocupación, del mismo modo que ocurrió en los 90 con el sector agropecuario que entró a quebrar, el riesgo de un desplazamiento de su escenario de negocios, no porque Pablo Roca va a ser pobre. No, desde ya sabemos que no. Pero en este punto, Roberto, vos traes una arista que para mí es clave, que es lo que vos mencionabas respecto a la consolidación de un modelo conservador en la Argentina. La Argentina tiene clase media, o supo tener, tiene, a diferencia de los países de Latinoamérica, algunos de los que vos citabas, porque pasó el peronismo y porque hubo políticas después del peronismo clásico en distintos periodos, no en demasiados. Tenemos la década ganada, los dos gobiernos de Cristina, el gobierno de Néstor, en donde efectivamente la distribución del ingreso, por lo menos, de los trabajadores asalariados participaban de esa distribución del ingreso. Yo lo que veo en estos 10 años desde que se fue Cristina es que hay una consolidación de la riqueza cada vez en menos sectores y veo cada vez menos imaginación política y más desarticulación del peronismo, y veo que vamos hacia una consolidación de un bloque hegemónico en la Argentina y de una sociedad conservadora con las características que puede tener Perú. Puede haber vaivenes en la economía, pero va a haber un 20% que va a estar incluido y un 80% que acostumbrado a vivir en la pobreza. ¿Vos cómo ves? ¿Hay esperanzas para la reconstrucción de esa Argentina que supo ser? Bueno, yo las tengo. Yo las tengo. Claro. Todo, porque si no, yo las tengo. Ahí tenés varios temas. Uno, que Macri toma una decisión que no se atrevió a tomar la dictadura, de arranque, que es colocar los precios de los alimentos en estándares internacionales, al devaluar y simultáneamente bajar retenciones. Vos cuando hiciste eso, que lo hizo en las primeras medidas de gobierno, producís una carga sobre el salario de la necesidad de alimentarte que no estaba presente. Y nadie la pudo revertir, y te lo digo como exsecretario de Comercio, fue una de mis grandes peleas tratar de lograr aparear una canasta de alimentos con una política de ingresos, que fue una pelea que termina en frustrada por la guerra y la falta de un programa de emergencia. Lo que vos decís es correcto, hay una destrucción de la política de ingresos con Macri de entrada, cuando te ponen los alimentos a estándar internacional, y el segundo punto es Aranguren con los tarifarios de energía. Entonces, energía y alimentos empiezan a pesar sobre el salario de un modo que te quitan capacidad de ahorro, capacidad de consumo. Ahora, el gobierno del Frente de Todos no lo empeoró,
pero tampoco lo revirtió. Claro, ese es Tendría algunos atenuantes, tendríamos que discutirlo, pero la realidad es que sobre el salario empezaron a pesar el consumo de bienes esenciales, producto de las políticas de Macri, que el gobierno del Frente de Todos no revirtió y que acaba de profundizar. Sí, yo creo que hubo muchas cosas, ¿no? Que no revirtió el gobierno, lamentablemente, de Alberto, y bueno, hoy tenemos a Maíquez y a toda esta runfla. Bueno, ese no es un área de mi experticia, no voy a opinar, pero como ciudadano te digo como que ciudadano, sí, claro, como ciudadano. Te digo que estás en lo cierto. Por algo llegamos a este sujeto, ¿no? Digo. Y el otro tema es que efectivamente la dirigencia peronista, en parte por la represión, porque en definitiva no nos olvidemos que Cristina está presa injustamente, que debido a esta presa injustamente, sí, claro, que Amado Vudú sufrió una importante persecución. Digo, en parte por eso, en parte por cierta parálisis frente al escenario internacional, cierta ruptura de la alianza con Brasil, que era la que nos permitió los 15 años luminosos del inicio del siglo, fue la alianza Lula-Néstor. Digo, bueno, no encuentra rumbo. Ahora, que la sociedad se consolide como Perú todavía me parece que tendríamos que discutir mucho, porque esta es una economía que tuvo base industrial, que tuvo una clase media poderosa, que existió el peronismo. Ahora, es cierto que hoy la dirigencia peronista está fuera de foco. Un poco porque no se anima, un poco porque no entiende, un poco porque su líder está presa, un poco porque las internas lo matan, porque tampoco se explica los cascotazos a Axel, qué sé yo. Roberto, y te hago una cortita. Te cierro esto. Pensá que Techín tiene que desempolvarlo a Pichetto, para ver si recrea un frente nacional. Bueno, eso te da la pauta de la crisis. No, bueno, yo siempre digo, prefiero un peronismo más nítido, más con menos miembros, pero que todos estemos, si no estamos todo el tiempo rodeados. La visión de Perú, eso todos lo repetimos como un mantra, pero yo no lo veo eso que vaya a ocurrir. Antes va a pasar mucho conflicto bajo el puente. Eso es lo que ves, es la última que quería hacerte bien cortita, Roberto, sos economista. ¿Hay salida? ¿Se podrían hoy empezar a tomar medidas como para que la economía... Sí, lo primero que tenés que hacer es regular el comercio exterior y parar con esta apertura importadora desquiciada y aprovechar bien los dólares de vaca muerta. Y el otro punto es que tenés que armar un programa financiero, te tenés que sentar con el fondo a discutir, en serio. Ok. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el contacto. Abrazo a todos. Que estés muy bien. Con quien hablábamos es Roberto Feletti,